Урок 24. Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Добро пожаловать на урок 24. Что мы будем делать сегодня? Сегодня мы продолжаем изучать вопросительные слова и структуры. Sí, hoy seguimos aprendiendo estructuras interrogativas y en concreto algunos bloques que aparecen en preguntas que consisten en dos palabras, pero forman una unidad semántica. Ya hemos aprendido la palabra сколько cuando hablamos de diferentes formas de decir la hora. ¿Вы помните, как сказать qué hora es по-русски? Сколько сейчас времени. Podemos emplear сколько времени sin сейчас como un bloque fijo para preguntar sobre la duración de algo. Por ejemplo, сколько времени вы уже изучаете русский язык? Otra forma de preguntar lo mismo podría ser con la ayuda de la combinación как долго. Ya sabemos qué significa la palabra как, y долго quiere decir largo en duración, durante mucho tiempo. Entonces, как долго es literalmente cuán largo e equivale a cuánto tiempo. Как долго вы уже изучаете русский язык? El sinónimo absoluto de esta pregunta sería как давно, donde давно significa hace mucho tiempo. Pero en esta pregunta es lo mismo que cuánto tiempo o cuánto tiempo llevas haciendo algo. Pero una cosa importante que tengo que destacar aquí es que es el sinónimo absoluto de как долго solamente en el contexto de duración de algo y si preguntamos sobre una acción o estado que empezó en pasado y sigue activo ahora, mientras que как долго es aplicable con cualquier tiempo verbal. A estas dos preguntas sería lógico responder diciendo X días, meses, semanas o años. Y nos toca recordar que después de los numerales y palabras cuantificadoras, casi siempre se usa una forma especial que no siempre, pero en su mayoría, es la del caso genitivo. Todavía no hemos hablado mucho de los casos, pero para que vayáis teniendo una idea, os comento que los casos en el ruso se usan para indicar la función de una palabra en la oración, quién hace la acción, a quién afecta, de quién es algo, etc., mediante cambios en su forma. A diferencia del español, que depende sobre todo de preposiciones y del orden de palabras, el ruso combina cambios de forma y preposiciones más cambios de forma, lo cual permite un orden de palabras mucho más libre sin perder el significado. Cabe añadir que dichos cambios suceden con sustantivos, pronombres, adjetivos y numerales. En el marco de lo que estamos analizando en esta lección en concreto, las palabras cuyas formas vamos a cambiar son las palabras день, неделя, месяц y год. Entonces, si queremos responder una de estas preguntas usando un número o una palabra cuantificadora tipo много o несколько, debemos seguir la siguiente pauta de 3 secciones, es decir, son 3 grupos de números que influyen en cómo es la forma de la palabra que sigue después. Lo comentamos en lecciones anteriores cuando hablamos de las horas y ya está siendo hora de refrescarlo. En el grupo número 1 solamente tenemos el número один para sustantivos masculinos y одна para femeninos. Y después de один, одна, los sustantivos se usan en nominativo, es decir, en su forma inicial, si se emplean como sujeto de una frase. Por ejemplo, один день, одна неделя. Si se emplean como complemento circunstancial de tiempo, es decir, cuando decimos cuánto dura alguna acción, empleamos el caso
acusativo. En masculino, estas dos formas coinciden. Por ejemplo, прошел один день. Aquí, день es el sujeto de la frase y entonces se usa en nominativo. Я изучаю русский один день. Aquí decimos cuánto tiempo llevo estudiando ruso y es el acusativo, aunque se ve igual. Con el femenino es diferente. Прошла одна неделя. Неделя se usa en nominativo. Я изучаю русский одну неделю. Aquí vemos cómo cambia la terminación de la palabra semana. Esta forma ya es acusativa porque hablamos de la duración de una acción. El siguiente grupo está formado por los números 2, 3 y 4 y requiere el genitivo singular después de dichos números y parece que ya no importa si se trata del sujeto o de complemento circunstancial. En ambas situaciones tenemos que emplear la forma genitiva del sustantivo que aparece después de los números de este grupo. Eso sí, debemos acordarnos de que el número 2, igual que 1, también tiene forma femenina. Es decir, si el sustantivo es femenino, debemos emplear la forma femenina de 2 para que concuerde. Lo mismo pasaría con cualquier número que acaba en 1 o en 2, por ejemplo, 21, 52, etc. Por suerte, con el resto de los números esto no pasa. Entonces, así van a quedar nuestras palabras день, неделя, месяц y год dentro de este grupo. Два дня, две недели, три месяца, четыре года. ¿Cómo diríamos? Aprendo ruso desde hace 2 semanas. En ruso, en esta estructura, no necesitamos decir desde hace. Decimos simplemente aprendo ruso 2 semanas. Я изучаю русский 2 недели. Y si queremos decir llevo 4 años aprendiendo ruso, otra vez en ruso no vamos a decir llevo. Usaremos la estructura de antes. Я изучаю русский 4 года. Y el último grupo lo forman los números del 5 al 20 y luego todos los redondos, por así decirlo. 30, 40, 60, 90, 100, más el 0 y palabras cuantificadoras, por ejemplo, много, немного, мало. Aquí los sustantivos que empleamos después van a aparecer en la forma del genitivo plural. ¿Pero por qué tanto lío? Bueno, para que no haya intrusos, para que nadie aprenda este idioma. Pero nosotros no somos unos flojos, ¿verdad? Nos gusta el reto. Las formas aquí son las siguientes. 5 дней, 6 недель, 8 месяцев, много лет. Aquí no es que cambie la forma de год, sino que лет es otra palabra con el significado de años. Cuando se explique el tema de los casos, ya hablaremos de las pautas de cambio de las terminaciones de los sustantivos. Pero de momento, ya que las palabras день, неделя, месяц y год son muy comunes, mi recomendación es que hagáis muchas frases donde se combinen con números para que se queden en el subconsciente, porque los nativos lo aprendimos a base de escucharlas y decirlas en múltiples ocasiones. Nadie nos explicaba los casos ni cómo cambian las terminaciones cuando éramos niños. De hecho, no todos los rusohablantes adultos sabrían explicaroslo incluso ahora siendo adultos. No obstante, usan los casos bien. Por eso, en la descripción del vídeo os dejo un enlace donde podéis descargar una tabla con todas estas formas y practicarlas. Una cosa más que necesito comentar es que con los números complejos tipo 21, 23, 33, 65, para usar la forma correcta de los sustantivos, tendríamos que mirar la última cifra. Si es 1, miramos qué formas tenemos para 1. Si es 4, miramos qué forma usamos después de 4. Si es 7, miramos las formas del grupo al que pertenece el número 7. Время практики. Vamos a responder las preguntas как долго,
Как давно? Сколько времени? Как долго вы здесь работаете? Я работаю здесь 3 года. Как давно вы изучаете английский? Я изучаю английский много лет. Сколько времени ваш начальник изучает русский? Наш начальник изучает русский 2 недели. Как долго твой парень делает это? Мой парень делает это 8 месяцев. Сколько времени они практикуют языки? Они практикуют английский и русский 3 года. Как долго вы здесь? Мы здесь уже год. Otro bloque que se suele utilizar con как es как часто, literalmente como de a menudo, que significa con qué frecuencia. Para responder a la pregunta как часто, como respuestas cortas podemos emplear las siguientes palabras de frecuencia. Algunas de ellas seguramente os van a sonar. Всегда, каждый день, часто, иногда, время от времени es una expresión fija, puedes memorizarla como un bloque. Редко, никогда. Например, как часто вы рекомендуете делать домашние задания? Всегда. Как часто вы принимаете витамины? Каждый день. Y ahora vamos a aprender a dar unas respuestas más exactas utilizando una palabra muy común que es раз, vez. Vamos a juntar lo de la tabla de los numerales que hemos visto al principio con las palabras день, неделя, месяц y год. La estructura es número más раз o раза, dependiendo del número, ahora lo explicaré, más la preposición в más nuestros sustantivos en las siguientes formas. День, неделю, месяц, год. La palabra раз es un poco especial, con lo cual en esta tabla solo observaremos dos formas. Fijaos, один раз, два, три, четыре раза, 5, 6, etc. раз. Estas formas de раз también las podéis descargar junto con la tabla con las formas de день, месяц, неделя и год. Как сказать по-русски 3 veces a la semana? 3 раза в неделю. Как сказать muchas veces al año? Много раз в год. Как сказать una vez al mes? 1 раз в месяц. Как сказать 12 veces al año? 12 раз в год. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho hoy. Hemos aprendido varias maneras de preguntar cuánto dura algo. También hemos aprendido a preguntar sobre la frecuencia de algo y hemos aprendido varias maneras de responder a estas preguntas. Espero que os haya gustado la lección y os dejo con домашнее задание. Recordad que es muy importante practicar. До скорого!